Soy Julia, una trabajadora de 35 años en una oficina médica. Conocí a mi esposo David en una fiesta organizada por amigos en común y conectamos instantáneamente. Después de salir durante 2 años, nos casamos el año pasado. Siempre soñé con una boda en junio, me sentía bendecida por tanta gente y pensé que estábamos listos para una vida de felicidad. Pero nunca imaginé la tragedia que se avecinaba. A los 6 meses de nuestro matrimonio, empecé a sentirme mal por las mañanas. No podía comer mucho debido a las náuseas y la fatiga. Era temporada de gripe y el hospital donde trabajo estaba viendo un aumento en pacientes con síntomas similares. Pensé que tal vez me había contagiado de algo, así que descansé unos días, pero mi condición no mejoró. Decidí ver a un médico de medicina interna en mi lugar de trabajo. Inicialmente pensé que era un resfriado o alguna infección, pero el médico me informó que estaba embarazada de 3 meses. Me quedé en shock. ¿Embarazada? Pensé que solo era un resfriado. Era mi primer embarazo y tenía periodos irregulares, así que no lo había notado. Estaba genuinamente feliz de saber que una nueva vida crecía dentro de mí. No podía esperar para compartir la noticia con David. Cuando llegué a casa, él estaba emocionado. Increíble, Julia. Voy a ser papá. Necesito esforzarme aún más ahora. David, un vendedor trabajador, siempre estaba entre los mejores, ya lo estaba haciendo genial, pero la noticia lo motivó aún más. Al día siguiente, compartí la noticia con mi madre y mis suegros. Mi padre falleció hace años y mi madre vive actualmente con mi hermana y su esposo. Todos estaban encantados con el embarazo. Mis suegros viven a 15 minutos en coche y tengo una buena relación con mi suegra Dorothy, quien siempre me decía, ¿no es difícil estar lejos de la casa de tus padres? Siempre estoy libre, así que si necesitas algo, no dudes en decírmelo. La presencia de Dorothy era reconfortante para mí, ya que era mi primer embarazo y parto. Cuando iba a hacerme chequeos, noté a muchas parejas en la sala de espera discutiendo felizmente sobre las imágenes de sus ecografías. Quería que David viniera conmigo, pero últimamente estaba actuando de manera diferente. Solía ser atento, acortando su trabajo para ayudarme en casa, pero ahora descuidaba las tareas domésticas y volvía a casa más borracho con frecuencia. Una noche, pasadas las 11:12 del mediodía, David me llamó pidiéndome que lo recogiera de la estación. Estaba cerca de mi fecha de parto y no quería arriesgarme a entrar en trabajo de parto mientras conducía. ¿Por qué no puedes venir tú? Soy el que trae el dinero a casa. Ven ahora. No pude estar de acuerdo, así que llamé a Aen para discutir la situación. Esa noche, mis contracciones se volvieron más fuertes. Justo cuando estaba a punto de llamar al hospital, rompí aguas. Le conté a David y a Dorothy lo que había sucedido. Quería que David estuviera allí para el parto, pero estaba demasiado borracho y enojado porque Dorothy lo había recogido a él, no a mí. Estoy cansado, me voy a la cama. Ve tú sola al hospital, dijo, y se fue directo a ducharse. Tanto Dorothy como yo nos quedamos atónitas, pero mi agua ya se había roto, así que Dorothy me llevó rápidamente al hospital. Siendo mi primer parto, me sentía vulnerable y le pedí a Dorothy que se quedara conmigo. Con su ayuda, di a luz a una niña sana justo antes del amanecer. Tanto Dorothy como yo lloramos de alegría. La niña y yo estábamos bien, sin complicaciones, así que nos dieron el alta como estaba planeado. La llamamos Clara y creció fuerte y sana, mientras mis suegros, mi madre, mi hermana y su esposo la llenaban de amor. David era otra historia. No cargaba a nuestra hija, y cuando lloraba por la noche, decía, «Cállala, tengo trabajo mañana». Estaba impactada y rompía a llorar. Nuestra hija era difícil para dormir, y yo estaba desesperada por descansar. Deseaba que se hiciera cargo, aunque fuera por un breve momento. En sus días libres, dormía hasta tarde y luego simplemente jugaba con su teléfono.
Estaba decepcionada con David y llegué a considerar el divorcio. Entonces, lo peor sucedió de repente. David me confrontó diciendo, los números no cuadran, no es mi hija. Quedé atónita y no podía comprender lo que estaba diciendo. ¿De qué estás hablando? Definitivamente es tu hija. No quería escucharme y gritó, cállate, sé que te casaste conmigo por dinero. Luego, arremetió contra mí con una silla plegable en la cabeza. Caí al suelo, sangrando profusamente, y me desmayé. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital con Aen y mi madre mirándome con preocupación. Julia, Dorothy nos dijo que te desmayaste. Aparentemente, vino a mi casa pero no obtuvo respuesta en la puerta. Estaba a punto de irse cuando escuchó llorar a Len. Me encontró desmayada, Len llorando y David roncando. Intentó despertar a David y preguntarle qué estaba pasando, pero como de costumbre, había bebido mucho el día anterior y no se despertaba para nada. Llamó a una ambulancia y contactó a mi madre. ¿Clara está bien? Me preocupaba más mi hija y pregunté cómo estaba. Mi hermana y su esposo la estaban cuidando, y estaba bien. Me sentí aliviada y empecé a llorar. Les expliqué todo a mi madre y a Elaine. Decidimos tener una reunión familiar en mi casa después de eso. Fui despedida, claro que no le dijimos a David, el esposo de mi tía y mis suegros asistirían. 2 semanas después, todos aparecieron en nuestra casa el día libre de David. Se sorprendió y saltó de la cama. ¿Qué diablos? No entres así en la habitación de alguien, es grosero, incluso para la familia. David gritaba, pero nadie le hacía caso, todos le lanzaban miradas frías. Finalmente notó algo extraño. Oye, ¿qué pasa con todos hoy? ¿Dije algo que los molestará? Vamos, solo estaba bromeando. David pensó que su comentario reciente había molestado a todos. Intentó aligerar el ambiente con risas, pero nadie se unió. Finalmente, Dorothy, cansada de las tonterías de su hijo, habló. ¿No tienes idea de por qué estamos todos aquí? Piensa, añadió Sterling, el padre de David. David lucía confundido, claramente sin entenderlo. No tengo ni idea de lo que están hablando. ¿Vinieron todos a darme una charla sobre mi bebida? Decidí intervenir y explicarle al despistado David por qué todos se habían reunido. Ahí fue cuando comencé a explicar por qué David de repente se volvió frío conmigo, por qué no mostraba amor por nuestra hija e incluso por qué levantó una silla en mi contra. Eres la que se acercó a mí por mi dinero y quedó embarazada de otro hombre. ¿Por qué debería preocuparme por un hijo que no es mío? Recordé que David había dicho algo así antes de levantar la silla en mi contra. Por supuesto, nunca le fui infiel, este niño es genuinamente nuestro, pero él piensa que Clara es fruto de una aventura. No podía entender cómo David dudaba de mi fidelidad y levantaba una silla en mi contra por semejante razón. Luego, mi hermana, que es partera, intervino para aclarar. Escucha, David, el embarazo se calcula desde el primer día del último periodo menstrual, así que la fecha de parto de Len en junio es precisa. Ni siquiera David pudo discutir contra mi hermana como profesional. Entonces, Dorothy sacó un álbum viejo de su bolso. Mira de cerca, esta es la cara de Clara cuando nació. ¿No se parece a ti? Miré el álbum y los ojos de Clara eran realmente como los de David. Cualquiera podía ver que era la hija de David. David solía llorar mucho por las noches de bebé. En el momento en que creías que estaba dormido y lo ponías en la cama, se despertaba y comenzaba a llorar de nuevo. Y, sin embargo, dudaba de mí. No podía perdonar a David por eso. Después de que todos intentaron convencerlo, finalmente pareció entenderlo. Oh, ya veo. Realmente pensé que Clara era hija de otro hombre, pero ahora que lo veo de cerca, sí se parece a mí. Ven aquí, Len. Cuando extendió la mano hacia nuestra hija, aparté su mano. Su rostro mostró sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Soy el padre de Len, tengo el derecho de sostenerla. No pude evitar sentir disgusto.
Perdona, de repente jugando la carta de padre. No dejaré que un esposo violento como tú la sostenga. Esto lo enfureció nuevamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Apenas estamos empezando a criar a un niño, ¿planeas ser así de terca todo el tiempo? La gente pensaría que eres una esposa rencorosa. ¿Una esposa rencorosa? ¿Se da cuenta siquiera de lo que me ha hecho, cuánto me ha lastimado? Mientras lo pensaba, sentí que mi sangre hervía. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano, un fuerte ruido resonó y la mejilla de David se puso roja. ¡Ay, qué diablos! Iba a gritar, pero Sterling, quien estaba a su lado, intervino. ¿Ya olvidaste lo que hiciste? Le diste un golpe con una silla en la cabeza a Julia y la lastimaste. ¿Y te llamas a ti mismo padre? No me hagas reír. Sterling suele ser una persona tranquila y sonriente, pero fue la primera vez que lo vi tan enojado. Parecían llenos de culpa y arrepentimiento por lo que su hijo me había hecho a mí y a nuestra familia, y sin embargo, su hijo no mostraba remordimiento. Dado que estaba allí, sana y salva, probablemente pensaba que la lesión no era gran cosa. Luego, sigue diciendo cosas que me hacen cuestionar si lo estoy escuchando bien. ¿Este es realmente el David que conocí? El antiguo David era tan amable y considerado. ¿Dónde quedó ese David? Estoy más allá de decepcionada. Dado lo que ha sucedido, no puedo estar contigo más. Presentaré un informe policial y buscaré el divorcio. También buscaré una compensación en el acuerdo de divorcio. Tan pronto como mencioné compensación y un informe policial, de repente entró en pánico y me pidió que reconsiderara. Presentar una denuncia policial y buscar compensación es ir demasiado lejos. Somos familia, resolvamos esto mediante la conversación, elevemos a Clara juntas esta vez de verdad. Él piensa que aún podemos estar juntos después de todo esto, qué lamentable. Bueno, no importa lo que diga, mi decisión está tomada. Nada de lo que digas cambiará mi mente, incluso Dorotea sabe que estoy considerando el divorcio, así que no puedes detenerme. Después de eso, tomé a mi hija y regresé a la casa de mis padres para reflexionar. Mi mamá dijo que podía quedarme todo el tiempo que quisiera, pero mi hermana y su esposo ya viven allí, así que no puedo imponerme para siempre. Una vez que me sentí más asentada, alquilé un apartamento cerca de la casa de mis padres y decidí vivir allí con mi hija. Desde que presenté la denuncia policial, la policía fue a la casa de David. Después de interrogarlo, confesó lo que había hecho y lo llevaron a la comisaría. En ausencia de David, Alan pagó la compensación y fue una cantidad significativamente mayor de lo esperado. Fue difícil despedirse de Dorotea, quien había sido tan buena con nosotras. Para mi hija, Alan es su abuelo materno, así que le pedí a Dorotea si aún podía visitar a mi hija de vez en cuando. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras decía, lo siento mucho, nuestro hijo les ha causado tanto dolor. Se disculpó una y otra vez, y me hizo sentir culpable porque no era culpa de ella. Incluso después de eso, seguimos manteniendo contacto con Dorotea. Mi hija crece día a día y ahora ya está dando sus primeros pasos. Recientemente fuimos de compras para su primer par de zapatos con Leene, y estaba emocionada por llevarla al parque con ellos. Entonces, un día recibí una llamada de un número desconocido en mi teléfono móvil. Al principio pensé que era un número equivocado, pero cuando seguía sonando, finalmente contesté. La persona al otro lado era nada menos que mi ex esposo David. Hace tiempo, Julia. ¿Cómo está Clara? No podía entender por qué se molestaría en cambiar su número de teléfono solo para llamarme. ¿Qué quieres? Somos extraños ahora. Por favor, nunca vuelvas a contactarme. Justo cuando estaba a punto de colgar, me interrumpió. Espera, por favor, ayúdame. Me despidieron por lo que sucedió y estoy luchando por encontrar un nuevo trabajo. No tengo ahorros y no puedo llegar a fin de mes. ¿Puedes ayudarme?
Desde el incidente, no solo perdió su trabajo, parece que incluso su familia lo ha abandonado. Nadie está dispuesto a ayudarlo, así que recurrió a mí como último recurso. Pero no tengo intención de ayudar, llamarme es solo una molestia. Nadie quiere ayudar a alguien que hizo lo que hiciste. Eres un adulto, resuélvelo por ti mismo. Al escuchar esto, David, que había estado dependiendo de mí, comenzó a entrar en pánico. Por favor, te lo ruego, solo un poco de ayuda bastará. $5 son suficientes. Estoy bajísimo de fondos y ni siquiera puedo pagar la comida para mañana. Me disculpo por lo que sucedió, por favor, no me abandones. Suplicó casi llorando, pero una disculpa no borra las cicatrices emocionales que me dejó. Harta, colgué el teléfono y bloqueé su número para evitar más llamadas. Cambié mi número de teléfono, le dije a Leene mi nuevo número, pero dejé claro que nunca se lo diera a David. Dorothy también cambió su número, así que no hay posibilidad de que David la contacte. En cuanto a lo que le sucedió a David, logró encontrar un trabajo donde vivir, pero es más difícil de lo que pensaba y parece que está luchando mentalmente. Bueno, tal vez esta sea una buena lección para él. Espero que haya aprendido la lección y no repita los mismos errores.